desarrollarse y entender más en todo este tema de la comunicación política, las campañas, las crisis, los gobiernos. No es un tema fácil, pero tampoco es un tema de ciencia espacial. Si se dan cuenta, hay mucho sentido común, hay mucho de conocimiento de diferentes ciencias, pero sobre todo mucho de experiencia. Yo les traigo una presentación hoy que es más bien metodológica. Siempre me pregunto qué es lo mejor que puedo compartir, y creo que yo respeto y me gusta cuando traen también comerciales y imágenes y cosas así, ¿no? Me parece bueno. Pero me parece bien interesante cerrar un evento como este con una cosa más general, con una explicación sobre una situación particular, que es la del PRI y la presidencia de Peña Nieto, y que se lleven ustedes esos conceptos y los puedan aplicar en sus lugares. ¿Quiénes de aquí tienen carrera política? Levanten la mano. ¿O hacen o pretenden tener? ¿Quiénes son consultores? ¿Quiénes son medios? ¿Quiénes son periodistas? ¿Quiénes son panistas? ¿Periodistas? El grupito. Me parece bien que estén, porque primero era el PAN que iba a todos los eventos, después empezó a ir el PRI y el PT y el PRD y Convergencia creyeron que ya se lo sabían todo y no fueron más. Y esto todo el tiempo se está renovando, ¿no? ¿Qué más hay aquí? ¿Extranjeros? ¿Mexicanos? Levanten la mano que no son mexicanos. Uno, ahí los cuatro. ¿De dónde eres tú? A los colombianos aquí de estos dos. ¿Y allá? ¿Dominicanos? Colombia. Les voy a contar una historia que, de una manera que prácticamente ningún analista, ningún comentario. ¿Dónde está Carlos Jiménez Macías aquí? ¿No está? ¿Se fue? Ah, ya está mi amigo. Míralo allá, lo está buscando. Está bien. Que creo que el único que le va a caer claro cómo es la historia de Jaime, de los que están aquí. Porque la vivió. Y contarla de una manera diferente sería mentirles. La gente se pregunta, ¿cómo es que eso que el PRI volvió a la presidencia? Yo voy a decir unas cosas, me pueden grabar, pueden anotar, pero no están en la presentación, porque no las voy a firmar. Punto. PRI pierde en el 2000 después de un espacio grandísimo de comunicación de oposición negativa, donde llegaron a colmos de meterle códigos como estos a los mexicanos. El PRI no ha hecho nada. Y para un extranjero como yo, que llegó en el 2000, que de ahí nos conocemos, yo decía, oiga, ¿cómo ustedes se dejaron meter esa historia y estas autopistas y estas instituciones y lo que es México, los aeropuertos, seguro social, sus defectos? ¿En qué momento ustedes permitieron que los convencieran que el PRI no hizo nada en 72 años? Esa fue la primera mentira. Claro, 20 años diciendo eso, llega un momento que la gente lo repite, parado sobre la autopista que hizo el PRI, saliendo del hospital del cual lo curó porque el PRI lo construyó, y viniendo en la mañana de ir a un tribunal a una demanda de divorcio donde estaba la corte, que por cierto también era física y había jueces adentro y funcionaba, pero se daba el lujo de decir el PRI no hizo nada. La segunda cosa, que es una gran mentira, por eso pregunté cuántos extranjeros hay, es que el PRI gobernó durante 72 años. Y eso ustedes lo tienen los mexicanos tan metidos en el tuétano, que ustedes creen que eso es verdad. Y eso no es verdad. No es verdad. El PRI era un receptáculo de corrientes. Era como un embudo, una especie de embudo. Había PRI de centro derecha, PRI de centro izquierda, PRI socialdemócrata, PRI de extrema derecha. Y si no me creen, busquen la historia. Anticomunista, anti-gay, anti-aborto, casi eclesiástico, siendo eso un gran tabú en México. No, pero la gente decía, no, el PRI, la dictadura perfecta. Y hay gente seria que escribe libros sobre eso. Y dice que el PRI fue, creo que la frase es de Vargas Llosa. De Vargas Llosa. Para eso le pagaron. Sí, claro. ¿Cuál dictadura perfecta? Era el embudo perfecto.
Hay un mexicano particularísimo que me recuerdo con mucha gracia, se llama el meme Garza. Y el meme decía, ¿cuándo se fregó la cosa? Y hablaba de la teoría del ascensor. Y era que cada 6 años subía un ascensor y los que estaban en el poder bajaban. Se subían otros, llámense el PRI, el izquierda, el centro derecha, el que ustedes quieran, y gobernaban 6 años y sacaban a todos los anteriores. Un día el ascensor subió, y si subieron 100, bajaron 20, y se quedaron 80 de arriba. Así nació el PRD. ¿La verdad? Y otro día, en el PRD, subieron 100 y bajaron 20, y nació el PT. Y así sucesivamente fueron creando estos partidos. Hasta que se quejó todo el mundo, reglas iguales, y vino la reforma del 97. Que abrió, revisó el paro electoral, los muertos, no sé qué. Sí, había defectos, como lo hay en todas partes. Crearon una ley electoral maravillosa, que era la mejor ley electoral hasta la ley Televisa. Y después, cuando la tenían perfecta y daban clases de la ley mexicana y el sistema electoral mexicano, las maravillas del sistema electoral mexicano, destruyeron esa ley e hicieron esta ley desastrosa que tenemos, la de hoy. Y después les explico por qué es una ley desastrosa, es antidemocrática, anticompetitiva. Ese es el 2000. La gente no votó por Fox. Los que hacen libros y dicen que cambio ya y ya y ya y mañana y hoy, todo ese cuento, que por eso ganó Fox. ¿Ustedes creen de verdad que las elecciones se ganan con el logro? Seriamente. No, ganó el odio, el rechazo al PRI. La verdad. Llegaron al poder en 2000 con una promesa imposible, que vamos a cambiar todo, y cuando llegaron se dieron cuenta que la cosa como que funcionaba. Y entonces Solidaridad le cambiaron el nombre y se llama Oportunidad. Por cierto, todavía existe. Y en el gobierno de Peña se sigue llamando Oportunidad. Y muy probablemente, como los periodistas no tienen problema de quién es la franquicia, sino que funcione, probablemente se siga llamando Oportunidades. Lo mejorarán un poquito para acá, un poquito para allá. Oportunidades venía de un programa priista que se llamaba Juntas de Mejoramiento Cívico, no me acuerdo qué. De ahí lo volvió Solidaridad y de ahí terminó siendo Oportunidad. Oportunidad es un programa que favorece a la gente pobre. Se lo dio Fox a las mujeres en vez de a la familia, lo cual me pareció inteligente, porque la mujer es como mejor garante de que ese dinero se use para comida y no para cerveza, y para la escuela y no para otras cosas, no porque todos los hombres seamos irresponsables, sino porque las mujeres son menos irresponsables en ese sentido de uso. ¿Qué pasó en el 2000? Interesante. PRI nunca había sentido que tenía competencia. En México, hoy lo puedo decir después de casi 13 años en México, no había consultoría política profesional. Eso es cierto. No había. No, local. No había interacción. ¿Por qué no había interacción? Bueno, porque el mercado era tan grande internamente que para qué salíamos a ver otras cosas en Sudamérica, eso por allá abajo, es horrible, ¿no? Entonces, tú sabes, las elecciones en Veracruz, Estado de México, eran lo suficientemente grandes como para que todo se reciclara, pero como todo lo que se recicla, tanto, al tarde o temprano, paga el precio de eso, la consultoría política mexicana de la época, donde todos los que estuvieron los conozco, fueron pioneros y tal, se volvió repetitiva, se volvió un poco técnica, un poco metodológica, y se llenaron de mitos, y se inventaron un montón de mitos, oiga bien, no ocurrieron, no existieron, son mitos y leyendas, el ratón Pérez, el carrusel. Había gente que cree que eso se puede hacer, y que tú puedes ganar una elección con eso. Bueno, sí, si vamos y le ponemos unas velitas a alguien, de pronto en la Sierra de Puebla, por allá, donde nadie te ve, y compras a todos la gente de la comunidad, los aldeanos, de pronto lo consigues. Pero que tú en el DF, con el PRD bien plantado, tú vas a poder robarte la elección de DF, no es cierto. Mancera ganó ganando, y Andrés Manuel ganó ganando, y Ebrard ganó ganando, y el PRI perdió perdiendo. No es cierto que eso es así. PRD
no entendió lo que pasó en el 2000, bien. Pensó que el discurso radical era el discurso que funcionaba, el discurso que Fox inició, el de ya cambio, destruyamos todo, acabemos con todo. Y el PRI, y ahí es donde está el testigo Carlos Jiménez, se inventó un concepto que se llama la derrota digna, concepto del cual ya no se habla ahora. ¿Qué era eso? O sea, el PRI venía en picada en estados como Baja California, como Michoacán, se preveían triunfos de, en algunos casos del PRD, en otros casos del PAN, 70-30. Y se arma un task force en el PRI, bajo el mando de Dulce María Sauri, donde tú eras delegado especial del PRI nacional, para atender que el PRI perdiera con la menor diferencia posible. Es decir, sabían que iban a perder. Interesante eso en México, porque en México hablar de derrota eso no es bonito. Y aquí antes el que se lanzaba y perdía, ya perdió. Ahora no, ahora es una inversión, ahora lo vuelven a lanzar en la otra campaña. No, pero es que sí es una inversión. O sea, el que pierde, en Colombia le dicen quemados. Es ridículo. Si un señor sacó 150.000 votos y el otro sacó 162.000, yo prefiero el de 150 que perdió que a uno nuevo. Sobre todo donde no era elección. En cualquier caso, el PRI frenó la caída. Poco a poco. ¿Cómo? Acortando las diferencias de las derrotas con el concepto que les estoy diciendo de derrota digna. Número 2. Reaprendiéndose, cosa que todavía es un proceso hoy. Hay estados donde eso ya se logró, estados donde eso no se ha logrado, estados donde se logró y vienen en un proceso de involución, es decir, que entendieron, ganaron, las generaciones cambian. Por eso preguntaba quiénes son consultores, levanten la mano otra vez. O quiénes quieren ser consultores. Exacto. Ustedes van a terminar siendo la memoria, porque lo que pasa es que la gente participa en las campañas y se van de embajadores, se van de secretarios, estados, ministros, lo que sea. Y después cuando tú preguntas qué fue lo que pasó, nadie sabe porque nadie estuvo. Y los únicos que tienen ese trayecto completo son los consultores profesionales o los miembros del partido que siempre están en el partido, que estuvieron 7, 8, 10 periodos dentro del CEN del PRI. Hubo grandes esfuerzos de tierra, gente meritoria, cada quien en su territorio. Unos todavía siguen el PRI, otros hoy están en el PRD. Que lograron afianzar territorios, tecnificar el mapeo, mejorar el tema de las encuestas, los grupos de enfoque. Aparecieron publicistas políticos nuevos en México, tanto que lo están exportando. Pulieron de mitos todo el tema de tierra, el contacto personal, movilización, defensa del voto. Y hoy, todos los que están aquí, o sea, esto debería estar a la mitad de extranjeros, la verdad, porque hay mucho que aprender en México. Mucho que aprender. En nuestra empresa, que trabaja en toda Latinoamérica, nosotros tenemos casi el 40% de nuestro personal, que no es proporcional al tamaño de, digamos, a las proporciones latinoamericanas, es mexicano. ¿Por qué? Porque tiene una forma de abordar lo político que no se aprende sino en México. Para ti, Galán. No voy a hacer un resumen ahorita porque no, la conferencia no es de eso. Pero si yo me pusiera a hablar de todo lo que uno puede aprender en México, empezaría a las 9 de la mañana y terminaría una semana después. Hablándolo, ni siquiera escribiéndolo. Entonces, a veces la misma gente no tiene conciencia de lo que valen sus cosas. Y a mí me cambió México. México es las Olimpiadas de la política, así lo veo. Sudamérica hay que ir, vale la pena, es diferente, es interesante, es un reto. Y vale la pena ir y volver. Si te quedas mucho tiempo, te mexicanizas demasiado, te pasa lo que le pasaba a los mexicanos cuando no salían. Y si sales demasiado, cuando vuelvas, México te resulta extraño. Entonces, yo vivo en México, quiero México, estoy agradecido con México. 2003, estaba en el CEN del PRI otra vez tú, Roberto Madrazo, sale Dulce María y entra Roberto. Primer partido que hace elecciones de dirigencia abiertas, cosa que no sabe, nadie se acuerda. Votaron en esa elección casi 8 millones de personas. Que ganó, sacó, no acuerdo, 4 millones, un número grande.
nacionales como si fueran presidenciales. Esa dirigencia, con todos sus defectos, logró recuperar el Congreso. En el 2003, 3 años más tarde, ahí era vuelta a la esquina. 3 años después, lamentablemente, esa misma dirigencia secuestró la presidencia del partido, secuestró la candidatura, evitó que gobernadores muy talentosos, como Manuel Ángel Núñez, como todo lo que llamaban el Tucón de la época, que tenían muchas más posibilidades de competir bien, Martínez, los eliminaron y se quedó con la candidatura Roberto Madrazo Pintado, sin ninguna posibilidad de él encarnar una nueva forma de ver al PRI o algo así. Pero en el camino se hizo una campaña, que no se las trae tampoco, donde el PRI pedía disculpas. ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes saben que el PRI pidió disculpas? El PRI hizo más de 30 millones de llamadas, que no fueron pagadas, que las hicieron los priistas. ¿Cómo te llamas tú? Tú no, sí.